Soy Patricio Novoa, músico, compositor y guitarrista angolino. Bueno, voy a comenzar comentándoles de mi inicio en la música. Recuerdo que cuando tenía 8 años, mi hermano Robinson me regaló una flauta dulce de estas escolares y me enseñó algunas canciones. Y de ahí en adelante nunca más dejé de tocar. De ahí que estoy ligado con la música. Descubrí también en ese momento que tenía una cierta facilidad con el oído y podía sacar canciones, podía sacar melodías y las tocaba con la flauta. Tocaba, yo creo que prácticamente todo el día. Era como un juego, ¿ya? Y no sé si mi mamá estaba tan contenta de eso, pero a mí me gustaba ese juego de sacar y tocar muchas melodías, ¿ya? También lo que me llevó e impulsó, creo yo, fue el hecho de que en mi casa siempre hubieron cassettes en ese entonces de música clásica, de sinfonías, de obras para piano. También habían cassettes de Yapu, muchos de Yapu, de Inti Illimani, de folclore. Y yo escuchaba harto, en mi casa se escuchaba bastante. Y las melodías que me gustaban yo me las aprendía, las tocaba en flauta. Continuaba en el juego de sacar melodías y tocar. También tenía el estímulo de ver a mis dos hermanos como en el ejercicio del músico. Me refiero a que ellos estaban muy activos en ese tiempo en el circuito musical angolino. Ellos tenían presentaciones, no sé, con el coro de profesores, grupos folclóricos del liceo donde estaban, grupos latinoamericanos. Y constantemente estaban asistiendo a ensayos, tocando, viendo el vestuario, de repente incluso hasta saliendo de Angol, de gira a algún lugar. Y era como muy entretenido, me gustaba ver eso y quizá yo me proyectaba inconscientemente haciendo eso también. Entonces tenía como esa cercanía con la cultura, con la música, ¿ya? Luego, bueno, continué tocando de manera autodidacta y yo creo que cuando tenía 12 o 13 años entré a un grupo que se llama Voces Americanas, dirigido por el profesor José Nova Zapata, el profe Nova. Y bueno, ese grupo era un taller extraescolar del liceo comercial en el que obviamente estaban mis dos hermanos y ellos hablaron con el profe para que yo pudiera ingresar. El profe accedió y pude entrar y de ahí se me abrió una paleta enorme de posibilidades instrumentales. Entonces tenía acceso a tocar quena, por ejemplo, charango, cuatro venezolano, guitarra, bajo. Yo pedía los instrumentos y me los facilitaban, entonces como tenía el alma de niño autodidacta, quería explorar los instrumentos, tocar música con los instrumentos, sacar los solos de quena. A la quena le dediqué bastante tiempo. Me aprendía los solos de quena de Yapu Inti Illimani. Era muy fanático de tocar quena. También al estar en ese grupo me permitió tocar, ensayar, hacer un poco más el ejercicio de ser músico, salir incluso de repente fuera de Angola a tocar. Y fue una etapa bastante enriquecedora y muy bella también, la cual recuerdo a los músicos que integraban en ese tiempo también el Voces Americanas. Y bueno, después tuve que entrar a educación media y me fui al comercial, no por algo académico sino por algo musical. Como en ese tiempo el liceo comercial era muy potente en el área musical extraescolar, yo me fui directo y ahí seguí en el Voces Americanas tocando mucho. También había otro grupo instrumental en el que tocábamos música clásica dirigido por el profesor Nova también tomamos muchas presentaciones, aprendizaje y experiencias de tocar. También ahí toqué acordeón en el grupo folclórico dirigido por el profesor Vargas. Entonces tuve una actividad musical bastante nutrida de experiencia, sacar melodías, aprenderme temas, tocar, ensamblarlos, presentarme en distintos lugares de Angola y de la región también. Y también hay otra cosa que va sumando, que es el hecho de que a los 15 años, yo creo que, no sé, primero o segundo medio,
comencé con mis estudios de guitarra clásica. Ahí tomé clases con Pablo Fuica y ahí ya me centré más en un instrumento. Me perfilaba más como un músico multiinstrumentista, pero en este caso me enfoqué en la guitarra solista, en lo técnico, en el hecho de abordar repertorios más desafiantes, más elaborados también. Entonces me gustó bastante la guitarra clásica, la guitarra como tal, y aprendí bastante con Pablo. También tenía clases de audición y análisis un poco de las obras, así que eso me enriqueció bastante. Ella tenía dos vertientes, que era lo autodidacta con lo académico. Entonces todo iba sumando al hecho de ser músico, ¿ya? Y comentarles también que yo creo que entre, no sé, 14 y 18 años fui un músico bastante activo en Angol. Toqué con bastante gente. Por ejemplo, estuve en el elenco musical del BAFA y dirigido por Gastón Hernández. Nos presentamos en el teatro, presentaciones bastante importantes. Ahí tocando quena, de repente guitarra, etc. También estuve un tiempo en la Tuna de Angola y pude tocar mandolina, bandurria, y también asistí a varios encuentros de tuna. En el grupo americano igual estuve un tiempo. De hecho, fuimos a varios festivales ahí con Josette Almendral y era muy entretenido eso, ir en el verano a los festivales a tocar, porque se conocía el país, podía irme de viaje y además conocía músicos de distintas latitudes de Chile. Entonces había músicos extraordinarios. Era una sumatoria de experiencias, el bagaje, el hecho de defender una canción, de tocar en vivo en escenarios grandes, era algo que a todas luces sumaba mucho, ¿ya? Luego, llegó cuarto medio, había que ver algo que hacer en la enseñanza superior. Claramente, con el tiempo dedicado a la música, tenía que hacer algo de música. Y bueno, ahí yo me acuerdo que estaba en ensayo en el comercial con el profe Nova, y él me dice que hay una beca que se llama Valentín Trujillo y una beca de talento. Me comenta eso porque él y es socio de la SCD, y me comenta que había una posibilidad de una beca de talento para poder estudiar en la escuela de música SCD. Entonces ahí conversamos con el profe, me pasó los documentos, me orientó un poco y pedí las cartas de recomendación que solicitaban. Una me la dio él, otra me la dio Enrique Neira, que era director del Liceo Comercial en ese entonces, y Carlos González me dio otra carta también, apoyando, como era director de cultura. Me pedían otros requisitos más también, pero entre el más importante era demostrar la expertise en la música, como era para jóvenes aventajados. Me complicaba un poquito el viaje a Santiago, ir a tocar. Entonces se podía enviar una grabación mostrando lo que yo hacía. Y bueno, Carlos González accedió amablemente a grabarme y mandar un registro. Entonces ahí yo recuerdo que grabé varios instrumentos. Grabé quena, grabé como la mejor pieza que me sabía en cada instrumento. Y grabé algo de charango, de acordeón, de flauta traversa también, que aprendí un poco a tocar, de guitarra obviamente porque ya tenía un nivel considerable con los estudios que había tenido con Pablo. Grabé mandolina, zampoña también. Yo creo que se me debe quedar algún instrumento en el tintero que no lo recuerdo ahora. Entonces bueno, mandé toda la documentación, mandé el audio también, y en enero supe que había sido ganador de la beca. Y bueno, obviamente me tenía muy feliz eso, porque iba a estudiar una carrera que siempre me gustó y además iba a estudiar gratis, un privilegio no menor, el cual tenía que aprovechar. Entonces eso implicaba irme a estudiar a Santiago, a la Escuela de Música SCD, y ahí llegué y me metí elegí la carrera, la especialidad. Estuve 2 semanas en composición y arreglos, y luego me cambié de guitarra porque ya tenía un
un avance bastante importante en guitarra, entonces preferí estudiar interpretación, como era un poco más conocido. Y además, cuando estudias con beca, tienes que mantener una nota alta y una exigencia, entonces preferí estudiar guitarra por eso. Y año a año tenía que ir dando exámenes de beca, y eso me gustó bastante porque tenía que ser siempre autoexigente. Y eso obviamente me dejó satisfecho al final de haber terminado la carrera, porque tuve que estudiar bastante y eso fue provechoso como músico. Entonces bueno, después la Universidad de Arcis compró la Escuela de Música SSD, por lo tanto al final terminé licenciatura en música y me titulé de intérprete de guitarra. Mi maestro de guitarra fue Raúl Céspedes, quien también fue mi profesor guía en arreglos y composición para guitarra. Y luego, o paralelamente, empecé a trabajar en la universidad. Empecé a hacer clases de guitarra, hice clases como 3 o 4 años. Paralelamente a eso también me puse a estudiar pedagogía. Hice un programa de formación pedagógica para profesionales, para poder ser profesor de música y sacar la licenciatura en educación. Luego de eso, tenía siempre en la mente haber estudiado composición, entonces ahí entré a la Universidad de Chile a hacer un postítulo en composición. Ahí estuve estudiando con el maestro Fernando Carrasco. Y bueno, esa es como mi formación académica. Después igual siempre con intereses de avanzar y crecer en otras áreas de la música. He tomado clases también privadas con Gonzalo Martínez y estudié guitarra, jazz e improvisación, y metí un poco más en la docencia. Me empezó a interesar la enseñanza de la música instrumental para niños, para bebés, y ahí llegué al método Suzuki. Hice un curso de filosofía Suzuki, así que estoy bastante contento con eso.
Como les comentaba anteriormente, en mi estadía en Santiago me dediqué a ser músico, a tocar bastante, a hacer arreglos. Entré a la estudiantina Chile, llevamos tocando mucho tiempo ahí, también con los Guasos Capitalinos. Tocaba con varias personas allá en Santiago. Antes de la pandemia, obviamente, el circuito era muy movido en Santiago. Ahí tocaba con un trío que formamos que se llama Mardi Gras. Ahí tocábamos bossa nova y un poco de jazz con Patricio Rocco, contrabajista, y Pedro Villagra en flauta y yo en guitarra. También he colaborado con bastantes músicos, haciendo arreglos, grabaciones también, y de productor con los Copleros del Canelo. Ahí estuve en la dirección musical, los arreglos. Fue un trabajo bastante interesante con las composiciones de Pepe Calderón. Fuimos a varios festivales también, nos fue muy bien, en otros no tanto. Las experiencias son las que quedan. Y también estuve en el Estadio Español tocando piano, ahí acompañándolo a una agrupación musical madrileña dirigida por Pablo Farías. Ahí tocaba piano, acompañante, flauta traversa también. Y bueno, lo último que estoy haciendo es terminar de grabar un disco que es de guitarra. Siempre he colaborado con otros músicos, con yo tocar para otros músicos como sesionista, como arreglador, pero esta vez decidí que tenía que hacer un proyecto propio y estoy terminando de grabar ya con Pablo Fica en el estudio de Cultura acá en Angol, y el disco ya está prácticamente terminado, así que yo creo que en 1 o 2 meses más se irá a lanzar, así que para que estén atentos. Y lo que se graba en ese disco son arreglos de música chilena y estudios para guitarra, ¿ya? Ese proyecto lo desarrollé en mi tesis como proyecto título, ahí bajo la guía de mi profe Raúl Céspedes. Entonces es un trabajo bastante interesante que hace un aporte a la guitarra chilena, ¿ya? Me di cuenta que no hay tanto repertorio de guitarra chilena. Por ejemplo, en otros países, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, la guitarra como tal del país está muy desarrollada, y en Chile no es tan así. Entonces quería hacer como un aporte en ese sentido y poner un granito de arena para que exista repertorio chileno para guitarra solista. Entonces es como la idea del disco. Y bueno, también están las partituras editadas. Prontamente yo creo que a publicar un libro con las partituras de lo que se toca en el disco también, para difundir un poco la música en el ámbito académico y al que la quiera también. Y también tengo composiciones y arreglos para un volumen 2, así que he trabajado bastante en la creación para guitarra, en la composición para guitarra.
comentarles también que me he presentado en Brotes de Chile, defendiendo temas. De repente hemos premiado primer lugar, segundo lugar. Y una vez me presenté como guitarrista solista. Y ahí empecé a buscar repertorio de guitarra chilena y ahí me di cuenta que había poco. Entonces es por eso también un gatillante del por qué hago obras para guitarra chilena solista. Es como un motor, eso, generar repertorio, hacer el aporte en ese sentido. Como les comentaba anteriormente, tuve experiencia de docencia universitaria, hice clases en la Universidad Arcis de guitarra en la carrera de intérprete de guitarra y licenciatura en música. También hice clases en la Universidad Bolivariana, en la carrera de pedagogía en música y ahí hice clases de guitarra y de armonía. Y bueno, después la Universidad Arcis cerró, entonces tuve que buscar otro rumbo. Y ahí llegué al Colegio San Anselmo, ahí trabajo de profesor de música de aula. Tengo a cargo guitarra, que es mi especialidad, y composición también. Y con el pasar del tiempo me he dado cuenta que me gusta bastante enseñar, me gusta formar niños, intérpretes, y he desarrollado también bastante las clases particulares de niños. Como les dije anteriormente,
me llamaba la atención el método Suzuki, entonces estoy aplicando todo. Y en consecuencia con mi hermano decidimos hacer un proyecto que se llama Novo Arte. Mi hermano Daniel Novoa se formó como artista visual y siempre tuvimos la idea de tener como una academia de artes donde yo me encargara del área de la música, mi hermano del arte, y lo estamos llevando a cabo hace algún tiempo. Hay estudios de fotos, clases de pintura, de dibujo, y me encargo obviamente de las clases de guitarra, de teoría, de armonía, de ukelele, de piano. Así que un proyecto que me llena bastante porque es algo que me gusta de niño, me gusta enseñarlo también. Es muy gratificante ver cuando los niños van superando sus propios límites, le van encontrando más el gusto a tocar y lo pasan bien. Lo más importante es que jueguen, que sientan que que es solamente un juego, y eso es muy motivante como profesor. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado, que estén muy bien. Un abrazo, chao.